Bien, vamos a leer Primera de Juan 3:15. Escrito está. Allí lo tienen en la pantalla resaltado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Acompáñeme en este análisis. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Todo aquel que aborrece a su hermano, está hablando entre hermanos. Si usted lee estas cartas de Juan, no está escrita para incrédulos. Y si usted lee el contexto, versos más arriba, versos más abajo, va a ver que está hablando entre creyentes. Es para los creyentes. Dice que todo aquel que aborrece, ¿y qué es aborrecer? Es odiar, es detestar, y el creyente, salvo que hace esto, porque eso es entre hermanos, es homicida. ¿Y qué dice? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está hablando específicamente de vida eterna. Ya no la tiene permanente. O sea, ¿qué significa que no es permanente? Que es algo que no es permanente. O sea, la tiene, pero la puede perder. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vamos a leer el verso 14 más arriba. Dice, nosotros sabemos, fíjate que Juan se incluye, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que unos van a amar a sus hermanos y otros no. Vamos a ver esta otra cita. El apóstol Pablo nos habla de quiénes son los que aborrecen. Entre cristianos no debemos aborrecernos, eso es normal entre los incrédulos. Entonces en Tito 3:3 nos dice, porque nosotros también, o sea, nosotros éramos en otro tiempo, cuando no era creyente en Jesucristo, dice, insensatos que eran, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo, porque nosotros también en otro tiempo, cuando no éramos creyentes en Jesucristo, o muchos de nosotros, ¿qué hacíamos? Nos aborrecíamos y éramos aborrecibles. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver esta otra cita. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, eso es típico entre muchos incrédulos, pero aquí está hablando entre creyentes que dicen que aman a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el verso 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo dice, por medio del Espíritu Santo, un mandamiento nuevo os doy. Amar al hermano es un mandamiento. ¿Y qué es un mandamiento? Algo que nosotros obedecemos, los creyentes, obedecemos o desobedecemos. Entonces, si los proponentes de esta doctrina de que la salvación no se pierde, salvo una vez salvo, siempre salvo, o calvinistas o doctrinas de la gracia dicen que Dios escogió unilateralmente, soberanamente, no se sabe por qué, a unos para salvación y a otros para condenación. No tiene sentido que si Dios ya, por ejemplo, a mí me escoge o me escogió para salvación, yo no puedo hacer nada para perderme, pero entonces aparece este mandamiento que tiene una consecuencia. Y el mandamiento es algo que nosotros debemos cumplir, no algo que Dios está cumpliendo en nosotros, porque la demanda es para los creyentes. Entonces, si soberanamente Dios va a hacer que yo no me pierda o que ninguno de los elegidos se pierda, ¿para qué va a decir que el que aborrece a su hermano es homicida? Y que no tiene vida permanente, o sea que la vida eterna no es permanente. Este lenguaje entonces no encaja con esta doctrina. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, porque amar a Dios también es un mandamiento. Algunos han dejado de amar a Dios.
siendo creyente. Bueno, si vamos al Apocalipsis, dice, tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Entonces el primer amor, lo primero, es Dios. Vamos a ver otra cita. Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Muchos dicen que están en luz, pero por el fruto se conoce. Pero si está aborreciendo, detestando, odiando a su hermano, está todavía en tiniebla. Entonces, el que ama a su hermano, esto es hablando entre hermanos, el que ama a su hermano, el que decide amarlo, ahí está la libertad. Eso es lo que está diciendo el texto. El que ama a su hermano permanece en luz, porque éste obedece el mandato o la ley que tiene de amar. Y las leyes son para que voluntariamente se obedezcan. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Entonces, por un lado dice, repito, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, se lo está atribuyendo al creyente que toma la decisión de aborrecer a su hermano, está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Veamos esta otra cita. Tomamos como base primera de Juan 3, 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué es lo que está citando Juan? Está recordando lo que nuestro Señor Jesucristo mandó, un mandamiento nuevo. Veamos qué dijo el Señor Jesucristo. Juan lo que está recordando lo que nuestro Señor Jesucristo de su propia boca lo dijo. Eso está en el Sermón del Monte, en Mateo 5, podemos leer versículos 21 y 22, cuando habla de Jesús y la ira. Dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, son hermanos, son creyentes, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno, o quedará expuesto al infierno de fuego. Los incrédulos ya están perdidos. No van a perder la salvación, ya están perdidos. Los incrédulos van rumbo a la condenación. Ya están expuestos al fuego del infierno. Pero los salvos se supone que ya escapamos y que entonces, si aborrecemos a los hermanos, si tenemos pleitos o contiendas o nos enojamos con nuestros hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Bueno, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero un inconverso no va a quedar expuesto. Un inconverso ya está rumbo a la condenación, rumbo al fuego. El que se escapó tiene una advertencia, pero si ya somos salvos, siempre salvos, ¿para qué nos advierten? Y está hablando del hermano, está hablando de creyente. Gloria al nombre de Cristo. Dios quiera que se aclare el entendimiento a muchos, que esta doctrina no es sostenida. Pero fíjense, vamos a leer el verso 21, más arriba. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por eso vemos que Juan 3:15 dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense que es lo mismo que está recordando el apóstol Juan. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, si se enoja, es culpable de un juicio. El que le diga necio será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo quedará expuesto. Quiere decir que no estaba perdido, estaba salvo, pero ahora corrió un riesgo de irse al infierno por estar en pleito con su hermano, por aborrecer a su hermano. Entonces espero que este argumento le sirva y que meditemos y que usted lo analice, primera de Juan 3:15, porque no solamente es la lectura natural del texto, que si lo leemos ya lo dice, lo repito una vez más, primera de Juan 3:15, todo aquel está hablándole a creyentes. Ese es el contexto de ese capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, no permanece la vida eterna, es lo que está tratando de decir allí, en pocas palabras. Pero en un inconverso, la vida eterna no está por ningún lado. No la tiene, pero el que la tiene y aborrece a su hermano, no permanece en él la vida eterna. Más claro, creo que imposible. Medite bien en qué está creyendo y que Dios, por su Espíritu Santo, le conceda a usted en tener claridad bíblica, pida sabiduría de lo alto, que dice que Él la dará sin reproche. Dios les continúe bendiciendo y esté atento a los próximos argumentos cortos sobre si se puede perder la salvación o no. Déjenos su comentario, que es importante para nosotros.